Muy probablemente has escuchado con anterioridad el concepto o la definición formal de una derivada. Frases como es un límite matemático, representa una razón de cambio o permite obtener la pendiente de una recta tangente son comunes. Y aunque dichas frases sí tienen relación directa con el concepto, también es cierto que de alguna u otra manera no es común visualizar el beneficio de aplicar una derivada en situaciones de la vida diaria. Así que, atendiendo lo anterior, en esta presentación vamos a analizar de manera breve y sencilla la derivada en un evento cotidiano. Me refiero a la degustación de un buen café. Y es que tomar una deliciosa taza de café caliente involucra un fenómeno que todos conocemos y que es llamado enfriamiento. Podemos definir brevemente el enfriamiento como la disminución de la temperatura de un cuerpo o lugar conforme pasa el tiempo. Así que imaginemos que nos encontramos en una cafetería de nuestra elección y estamos por disfrutar de una taza de café o cualquier otra bebida caliente favorita. Para facilitar nuestro análisis, siempre será conveniente establecer claramente las condiciones de nuestro escenario. Así que en nuestro caso, consideraremos una temperatura ambiente de 24 grados centígrados y que nuestra bebida posee una temperatura de 75 grados centígrados al momento de recibirla. Gracias al fenómeno físico de enfriamiento, su temperatura desciende a 61 grados centígrados al paso de 3 minutos. Definitivamente las dos variables más importantes involucradas en dicho fenómeno son tiempo y temperatura. Y por consiguiente, es una buena idea vaciar los datos de nuestro escenario en lo que comúnmente conocemos como una tabla de datos, en donde en una columna colocamos tiempo y en la otra temperatura. Cuando el tiempo es 0 minutos, tenemos una temperatura de 75 grados centígrados en nuestra bebida. Y al paso de 3 minutos, la temperatura desciende 14 grados para tener 61 grados centígrados en la bebida dentro de la taza. Con este par de datos importantes, muchas personas se aventuran a aplicar la famosa y conocida regla de 3, para pensar que al paso de otros 3 minutos, la temperatura va a disminuir otros 14 grados, dando como resultado que al paso de 6 minutos, nuestro café se encuentra a 47 grados centígrados. Sin embargo, eso simplemente es incorrecto, ya que un fenómeno de enfriamiento no se comporta de esa manera, es decir, sus variables no se comportan de manera lineal. Después de todo, si así fuera, uno deduciría que al paso de 18 minutos, nuestro café estaría a una temperatura bajo cero, es decir, menos 9 grados. Y eso sabemos claramente por experiencia que así no sucede. Por lo tanto, es importante preguntarnos cómo se relacionan las variables tiempo y temperatura en un fenómeno de enfriamiento y cómo podemos estimar correctamente las verdaderas temperaturas a los 6 y 18 minutos. Hace un poco más de 300 años, esa relación fue dada a conocer con una bien llamada Ley de Enfriamiento y Calentamiento, establecida por un científico inglés que probablemente has escuchado mencionar previamente. Me refiero a Sir Isaac Newton. Dicha ley dice así: la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que le rodea. En otras palabras, Newton quiso dar a entender que conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto, el café en nuestro caso, va descendiendo cada vez más lentamente. Así que veamos nuestra tabla
Y el hecho de que en los primeros 3 minutos haya descendido 14 grados, significa que al cabo de otros 3 minutos habrá descendido otra cantidad menor a 14 grados. Digamos, por ejemplo, 10 grados. Y al paso de otros 3 minutos será otra cantidad menor, por ejemplo, 7 grados, y así sucesivamente hasta llegar, claro, a alcanzar la temperatura ambiente. Ahora veamos cómo podemos expresar dicha ley de enfriamiento y calentamiento en términos matemáticos. Es decir, hagamos la traducción de dicho párrafo a una ecuación matemática. La rapidez de enfriamiento o razón de cambio entre temperatura y tiempo definitivamente debe ser expresada mediante una derivada dt mayúscula sobre dt minúscula, en donde claramente la t mayúscula representa la temperatura del objeto y la t minúscula representa la variable tiempo. Después de todo, la misma nomenclatura lo indica. Tenemos un cambio de la temperatura conforme cambia el tiempo. La palabra proporcional que tenemos aquí en una expresión matemática generalmente se representa mediante la letra griega alfa, que tenemos justamente aquí. Después, en el párrafo se presenta la palabra diferencia, que representa una resta. ¿Entre quiénes? Entre la temperatura del objeto, que es claramente esta letra T mayúscula, y la temperatura del medio ambiente, que la representamos con la T mayúscula subíndice M. Finalmente, para convertir esta expresión matemática en una ecuación, se procede a expresar la proporcionalidad mediante la constante K, en donde se puede observar que agregar dicha constante hace que aparezca el signo de igual en la ecuación. Y ahí tenemos una ecuación o modelo matemático que representa lo que sucede en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento. Desde el momento en que dicho modelo matemático posee una expresión de derivada, que es claramente esta, la derivada de temperatura con respecto al tiempo, es clasificada como una ecuación diferencial. Y así como existe teoría básica para resolver ecuaciones tan sencillas como esta que tenemos aquí, x más 2 es igual a 5, en donde estarás de acuerdo conmigo que su solución es x igual a 3, ya que se cumple con esta condición, también existe teoría para resolver ecuaciones diferenciales como esta que tenemos aquí, en donde lo que se espera obtener no es un número, sino una función que cumpla con esta ecuación. Así que aplicando teoría básica sobre ecuaciones diferenciales, obtenemos como resultado lo siguiente. La temperatura del objeto, que en este caso es nuestro café, es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante c que multiplica al exponencial de una constante k por la variable tiempo. A esta expresión podemos llamarla solución de una ecuación diferencial, ya que proviene de aplicar un método de resolución. También podemos llamarla función solución, ya que efectivamente la expresión es una función en sí. Sin embargo, yo prefiero llamarle una fórmula mágica, ya que podrás observar que dicha función nos va a permitir hacer ciertas predicciones sobre el comportamiento de la temperatura de nuestro café. Primero, será importante afinar nuestra ya llamada fórmula mágica. ¿Y cómo? Utilizando las condiciones iniciales que previamente establecimos en nuestro escenario. Primero recordemos que nuestra temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. También recordemos que la temperatura de nuestro café en un tiempo inicial es 75 grados y al cabo de 3 minutos es de 61 grados centígrados. Así que aplicando estas condiciones a nuestra ecuación diferencial, podemos conocer los valores de las constantes T subíndice M, que ya la sabemos, y también la constante C y K,
dando como resultado lo siguiente. La temperatura es igual a 24 más 51 que multiplica al exponencial de menos 0.106 por la variable tiempo. Y con nuestra fórmula mágica ya afinada y haciendo referencia al famoso cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, tenemos algo muy parecido a dicha lámpara del genio que concede deseos. ¿Y qué deseamos conocer? Definitivamente el comportamiento en la temperatura de nuestro café. Así que veamos cómo podemos lograrlo. Si yo deseo conocer la temperatura de mi café en el tiempo 18, solo basta que sustituya el valor de t en la función tal como se indica aquí. Podemos observar que en nuestra función o fórmula mágica sustituimos en esta variable de tiempo los 18 minutos y obtendremos como resultado que la temperatura en los 18 minutos es 31.5 grados centígrados. Es decir, podemos hacer la predicción de que la temperatura del café al minuto 18 será de aproximadamente 31.5 grados centígrados. De igual manera, si yo deseo conocer el tiempo en el que mi café alcanzará la temperatura de 56 grados centígrados, basta con sustituir en mi fórmula mágica el valor de T mayúscula tal como aquí se indica. Observan que aquí tenemos T mayúscula, el valor de 56 grados, y procedemos a despejar la variable T minúscula, dándonos como resultado que el tiempo es 4.39 minutos. Cabe mencionar que en un estudio reciente sobre consumo de café se encontró que un promedio de temperatura preferida de consumo entre fanáticos del café es de 56 grados aproximadamente. Por consiguiente, podemos concluir que la temperatura del café será ideal para mí entre el minuto 4 y 5. Ya que hemos visto cómo podemos beneficiarnos del uso de una derivada en la modelación de un fenómeno físico, es un buen momento para analizar la gráfica de la función involucrada. Primero observemos claramente los ejes y sus variables. Tenemos la temperatura en el tradicional eje Y y el tiempo en el eje X. También podemos localizar la temperatura ambiente de 24 grados centígrados representados con esta línea recta. Podemos observar que conforme pasa el tiempo, la temperatura tiende al valor de la temperatura ambiente, pero no lo hace de manera lineal, sino que lo hace de una manera cada vez más lenta. A ese tipo de comportamiento se le conoce como exponencial. Y de hecho, podemos notar que nuestra función pertenece claramente a esa categoría. En esta tabla podemos ver claramente que conforme pasan los primeros 3 minutos, hay un descenso de temperatura de 14 grados. Al paso de otros 3 minutos, disminuye 10.2 grados. Al paso de otros 3 minutos, disminuye 7.4 grados y así sucesivamente. En otras palabras, conforme la temperatura del café se aproxima a la temperatura del medio ambiente, su disminución cada vez va siendo más lenta. ¿Y qué hay de las personas que desean predecir con la famosa regla de 3 este tipo de comportamientos? En ocasiones atinadamente lo hacen, pero eso se debe a un golpe de suerte, ya que en ciertas secciones de nuestra función exponencial hay semejanza a una función lineal, justo como se puede observar en esta sección. Lo anterior permite creer equivocadamente que mediante una función lineal podemos predecir la temperatura del café en cualquier tiempo. Y eso es algo que sabemos definitivamente es falso.
De esta manera, hemos analizado una situación verdaderamente práctica y cotidiana donde podemos beneficiarnos de la aplicación de una derivada. Así que la próxima vez que te encuentres a punto de disfrutar una bebida caliente, te invito a reflexionar sobre el fenómeno físico que se lleva a cabo en tu taza y cómo podemos aprovechar para poner en práctica nuestros conocimientos matemáticos de tal manera que nos permitan analizar lo que sucede. Una simple variación de la temperatura conforme pasa el tiempo, en otras palabras, el enfriamiento de nuestra bebida. Hola, matemáticas sencillas aquí. Es un gusto estar nuevamente con ustedes presentando en esta ocasión un material complementario a otro que publiqué con anterioridad y que titulé ¿Qué es y para qué sirve la derivada de una función? Y es que muchos de ustedes me han preguntado continuamente de dónde es que sale la famosa fórmula mágica, además de conocer cuáles son los valores de C y K y cómo es que se lleva a cabo dicho procedimiento. Así que en este material voy a atender con un poco más de detalle esos cuestionamientos. Si no has tenido la oportunidad de revisar el material ya mencionado, te invito a que lo revises para que puedas estar en una mejor posición de entender lo que voy a explicar. Y muy básicamente, en ese material, la idea era mostrar un ejemplo práctico de la aplicación de una derivada. Y se eligió analizar la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton que puede ser aplicada en una simple taza de café. Recordaremos que la derivada en ese fenómeno físico es una razón de cambio de la temperatura conforme pasa el tiempo, tal como se indica aquí en una nomenclatura matemática. De hecho, esta es la ecuación que representa ese fenómeno de enfriamiento y que bien puede ser leída de la siguiente manera. La razón de cambio de la temperatura de la taza de café conforme pasa el tiempo es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del café en todo instante menos la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Desde el momento en que esta ecuación tiene involucrada una derivada, se considera como una ecuación diferencial. Y yo mencioné que aplicando teoría básica de ecuaciones diferenciales, podríamos resolverla y conocer su solución, misma que es la siguiente función. La temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante C por el exponencial de otra constante K por el tiempo en el cual queremos conocer la temperatura del café. También esta función comenté que bien puede ser expresada o conocida como la solución de una ecuación diferencial, tal como acabo de explicar, como una función solución, o yo le llamaba la fórmula mágica para poder conocer el comportamiento de mi café en determinado tiempo. Ahora, también recordemos que en su momento pusimos ciertas condiciones de la taza del café. Y en este caso, dichas condiciones son las siguientes. Establecimos que había una temperatura del medio ambiente de 24 grados Celsius. Aprovecho para hacer un breve paréntesis y agradecer a muchos de ustedes que complementaron de una manera muy correcta la elaboración del pasado material, en donde se mencionaba estos grados como grados centígrados y efectivamente
la manera correcta de decirlo es grados Celsius, a pesar de que históricamente se le ha conocido como grados centígrados y muchas personas todavía así lo mencionan. La manera correcta de expresarlo es grados Celsius. Así que aquí en esta ocasión vamos a continuar diciéndole grados Celsius y agradezco de gran manera a aquellas personas que contribuyeron con esa aportación. Entonces tenemos que nuestra temperatura del medio ambiente es 24 grados Celsius, que la temperatura en un tiempo cero, es decir, en nuestro tiempo inicial, es de 75 grados Celsius, y 3 minutos después tenemos que la temperatura desciende a 61 grados Celsius. Así que, aplicando estas condiciones en nuestra fórmula mágica, pasamos de tener esto a tener esto. Y definitivamente aquí es donde surgen muchas dudas sobre cómo es que se dan estos valores de 24, 51 y menos 0.106. En su momento nos explicó porque el material definitivamente iba a ser un poco más extenso de lo que originalmente se tenía planeado, ¿sí? Además, lo que se buscaba en el material era enfocarnos más que nada en dónde es que brilla la derivada y no en tanto mostrar el desarrollo matemático de la resolución de una ecuación diferencial. Pero atendiendo a sus dudas, que yo en realidad las aplaudo porque esa es la actitud que pretende generar los materiales, por eso es que vamos a hacer aquí una explicación más a detalle de estos elementos. Así que se podrán dar cuenta que vamos a analizar básicamente dos grandes preguntas. La primera es cómo llegamos de esta ecuación diferencial a esta solución. Y la segunda pregunta va a analizar cómo es que a partir de la función solución llegamos a obtener estos valores de 24, 51 y menos 0.106. Así que vamos a comenzar por atender a la primera pregunta con la respuesta número 1, que es resolver una ecuación diferencial. Y bien, aquí la tenemos. Una razón de cambio de la temperatura conforme pasa el tiempo, y deben saber que este tema de ecuaciones diferenciales realmente es un tema que puede ser muy extenso y profundo. Cuando una persona atiende esta materia de ecuaciones diferenciales, pues básicamente lo que se ve son diversos métodos para resolver diversos tipos de ecuaciones diferenciales. Y uno de los más sencillos es el método llamado variables separables. Y es el que vamos a aplicar en esta situación. También te anticipo que toda persona que atiende un curso de ecuaciones diferenciales definitivamente debe de tener bases fuertes sobre álgebra, sobre cálculo diferencial y sobre cálculo integral. Así que si estás tú en esa posición, muy probablemente esta explicación va a ser para ti muy sencilla, muy lógica y muy coherente. Pero si todavía no tienes la oportunidad de llegar al nivel para afrontar un curso de ecuaciones diferenciales, la intención es que no se fundan, ¿sí? Recuerden que a lo mejor en este momento no tienen esas bases, pero no es nada que con esfuerzo ustedes no puedan lograr. Me queda muy claro que si yo he aprendido estos temas, ustedes también pueden hacerlo. Así que me agrada que lo vean como una muestra de qué es lo que ustedes podrían aprender en un futuro. Así que aquí vamos a analizar la resolución de esta ecuación diferencial. Y lo primero que vamos a hacer es, este método nos dice que este símbolo de dt mayúscula sobre dt minúscula, a pesar de que representa una derivada, vamos a partirlo en dos. Es decir, vamos a separar sus diferenciales. Esa es la sugerencia del método y se van a poder dar cuenta que matemáticamente podemos expresar nuestra ecuación diferencial de esta forma. Observa que aquí tenemos el diferencial de temperatura y aquí tenemos el diferencial de tiempo. Después, la idea de separar estos diferenciales es dejar de un lado todo lo que tiene la t de temperatura y del otro lado todo lo que tiene la t de tiempo.
Así que en este caso, este término, como involucra la temperatura en este elemento, vamos a pasarlo al primer miembro de la ecuación y nos va a quedar de la siguiente manera. Observa que ya tenemos el diferencial de la temperatura dividido entre este término que es la resta entre temperatura menos la temperatura del medio ambiente. Recuerda que ese término es una temperatura constante en nuestro caso, pero bien puede ser variable en algunas otras circunstancias. Así que también analizando aquí, observa que la K no hay ningún problema que se quede acompañando al diferencial del tiempo, ya que la K también en este caso es una constante. Así que continuando por acá, una vez que tenemos separados los diferenciales y con sus correspondientes variables, que en este caso es la T mayúscula y en este caso es la T minúscula, entonces procedemos a aplicar un proceso de integración en ambos lados. Y espero que estén familiarizados con el símbolo de integración, que es precisamente este. Así que ese es el siguiente paso, integrar. Atendiendo la integración del primer miembro, nos podemos dar cuenta que la variable T mayúscula está en el denominador, así que es de esperarse que el resultado de integrar nos va a dar un logaritmo natural de la variable T menos la temperatura del medio ambiente, tal como se indica aquí. Igual, y aquí en este caso, como esta K es una constante, podemos sacarla fuera de la integral y la integral de 1 con respecto a T es T. Por eso aquí nos da K por T. Y ya saben que después de que terminamos de integrar, es adecuado y necesario agregar una famosa constante de integración que es la que se representa con esta C mayúscula. Continuando, básicamente esta ya es la solución de la ecuación diferencial. Esta es. Sin embargo, la variable dependiente, que en este caso es la temperatura, no está despejada, así que lo ideal siempre es despejarla, es decir, expresar nuestra función de manera explícita. Así que lo que vamos a hacer es hacer un simple sencillo procedimiento de despeje, en donde si aquí nuestra T mayúscula está afectada por un logaritmo natural, sabemos que la función inversa de un logaritmo natural es un exponencial, así que lo aplicamos en el primer miembro de la ecuación y también en el segundo miembro, dándonos lo siguiente: exponencial del logaritmo natural es igual al exponencial de kt más c. El hecho de que este exponencial se aplique a este logaritmo natural nos va a dejar libres estos dos términos, pero aquí muy particularmente sucede lo siguiente: la aplicación de esta propiedad, ¿sí?, que tenemos aquí de los exponentes, que nos dice que si tenemos el exponencial de a más b es igual al exponencial de a por el exponencial de b. Así que considerando que esto es a y esto es b, estarán de acuerdo en que podemos expresarlo así: el exponencial de kt más c es igual al exponencial de kt por el exponencial de una constante. Y desde el momento en que el exponencial de una constante es otra constante, entonces estarán de acuerdo conmigo en que ese exponencial de una constante bien podemos expresarlo como una misma c, que bien podrían ser c subíndice 1 y c subíndice 2, pero como solamente estamos involucrando una c, pues entonces no hay necesidad de poner ese subíndice. Así que bien podemos expresar de esta manera a este término y tenemos lo siguiente. Observa que aquí ya queda libre del logaritmo natural, la temperatura menos la temperatura del medio ambiente es igual a exponencial de kt por c. Y lo único que tenemos que hacer es despejar la temperatura, así que nos va a quedar de la siguiente manera: temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más c exponencial de k por t. Observa que esta c simplemente la pasé para acá, atendiendo a una propiedad conmutativa, no hay ningún problema, están multiplicando, así que así es como nos queda esa famosa función solución que mencioné en el material original y que pues en su momento no expliqué porque era necesario explicar todos estos pasos, pero espero que ahora sí
te quede esta sensación, esta carita feliz de que ya aplicamos un método de resolución de ecuaciones diferenciales, en este caso llamado variables separables, y ahora sí sabemos de dónde es que sale esa famosa fórmula mágica. Así que estamos en condición de poner esta palomita como si fuera un checklist de que hemos atendido a la pregunta número 1. Así que ahora vamos a proceder a contestar la pregunta número 2, en donde continuamente me indican cómo es que sale ese 51 y este menos 0.106. ¿Por qué este 24 casi no lo preguntan? Pues porque más de uno correctamente puede intuir que ese 24 efectivamente es la temperatura del medio ambiente. Así que vamos a proceder ahora a explicar cómo salen los valores de esas variables. Hola, matemáticas sencillas aquí. Continuamos con la tercera parte del material titulado La derivada en una taza de café. Y en esta ocasión vamos a analizar directamente la pregunta de dónde sale C y K. En la segunda parte pudimos observar cómo claramente, a partir de una ecuación diferencial, pudimos obtener la función de temperatura. Así que ahora vamos a ver cómo a partir de dicha función de temperatura podemos llegar a conocer los valores de C y de K. Así que tenemos aquí nuestra función de temperatura que ya previamente mostramos y es momento de recordar las famosas condiciones iniciales. ¿Cuáles? Las condiciones que nos dicen que nuestro café, en este caso en particular de análisis, su temperatura del medio ambiente es 24 grados Celsius, la temperatura en un tiempo cero es de 75 grados Celsius y la temperatura en un tiempo 3 es de 61 grados Celsius. Así que lo primero que vamos a hacer de manera muy fácil es sustituir la temperatura del medio ambiente en nuestra función y estarás de acuerdo en que nos queda de esta forma. Así que vamos a tomar esto como referencia para ir sustituyendo los valores de C y K conforme vayamos obteniéndolos. A continuación, vamos a interpretar correctamente nuestra primera condición inicial, que nos dice que la temperatura vale 75 grados en un tiempo cero. Así que esos dos valores los vamos a sustituir aquí en nuestra función y nos van a quedar de la siguiente manera. Observa que la temperatura es de 75 y el tiempo es convenientemente cero. ¿Por qué digo convenientemente? Porque cuando hacemos esa medición, bien podríamos decir que lo hicimos a la 1 de la tarde, al minuto 1, 2, 3, pero te vas a dar cuenta que es conveniente que esa referencia tú la establezcas como cero y a partir de ahí empiezas a contar los minutos, los segundos o la unidad de tiempo que quieras utilizar. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo ponga aquí este cero va a hacer que este exponencial, al tener su argumento, un 0 por k, estos dos elementos es el argumento del exponencial, nos va a quedar exponencial de 0. Y matemáticamente el exponencial de 0 es un 1. ¿Eso en qué nos ayuda? En que al momento de sustituir, queda claramente expuesto el valor de la constante c. Y eso significa que en este caso en particular, C es igual a 75 menos 24 gracias a este despeje y podemos concluir que la C tiene el valor de 51. Como puedes observar, el hecho de llegar tan fácilmente a obtener cuánto vale C es gracias a que esta T convenientemente la establecimos como 0. ¿Puedo yo establecer la T como un tiempo diferente? Sí, pero aquí nos quedaría el valor de C y el valor de K, pues no anulado, así que tendrías que hacer un procedimiento adicional para determinar cuánto vale C y K. Así que por eso es conveniente que nuestra primera condición inicial sea 0, siempre que se pueda, obviamente.
Así que que tenemos aquí el C igual a 51, lo sustituimos aquí en nuestra referencia y vamos armando de una manera más adecuada nuestra función de temperatura. Así que ahora nos vamos a enfocar en conocer cuánto vale K. Y como bien te puedes imaginar, si con esta condición inicial yo pude conocer C, pues con la segunda condición inicial voy a proceder a obtener K. Así que es importante leerla y nos dice que la temperatura vale 61 en un tiempo 3. Así que sustituimos esos valores, aquí temperatura 61 y el tiempo en 3. Y lo que tenemos que hacer ahora es proceder a despejar la K, ya que los demás valores ya los conocemos. Hacer este despeje, como te puedes dar cuenta, este 24 va a pasar restando al primer miembro de la ecuación y este 51, como está multiplicando, va a pasar dividiendo teniendo lo siguiente. Aquí está. 61 menos 24 entre 51. Simplificando, tenemos claramente esta fracción de 37 sobre 51, que es conveniente que lo dejes así expresado como una fracción y no lo conviertas a un número decimal. Así que, procediendo a despejar K, nos podemos dar cuenta que está siendo afectada por esta función exponencial y sabemos que matemáticamente el inverso de la función exponencial es logaritmo natural. Así que para anularla, aplicamos el logaritmo natural en este segundo miembro de la ecuación y también lo hacemos en el primer miembro teniendo como resultado esto. Un logaritmo natural de una fracción y el logaritmo natural de este exponencial que se van a anular y nos va a dejar libre este 3K, dando como resultado lo siguiente: menos 0.320907 es igual a 3K. Finalmente, para despejar la K, llegamos a lo siguiente, en donde te puedes dar cuenta que es el famoso menos 0.106. Obviamente, yo había puesto solamente menos 0.106 solamente para simplificarlo, pero sí tiene más decimales. Y cuando lo vas a usar directamente en una ecuación diferencial, en una función, es conveniente que sí manejes todos los decimales. Así que vamos aquí en este caso a sustituirlo y tenemos nuestra función de temperatura con sus valores claros de C, que es 51, y de K, que es menos 0.106. Así que ahí está la demostración de dónde es que salen estas constantes y espero que se haya generado una sensación muy similar a lo siguiente, a una carita feliz en donde te quede un poco más claro el panorama y claro que también yo deseo aplaudir esa actitud, la actitud de no quedarte con las dudas, que a final de cuentas es a lo que abonan estos materiales, demostrar que las matemáticas no son tan terribles como muchas personas siguen pensando y que realmente nos generan múltiples beneficios en diversas etapas de nuestra vida. Así que ahí está la demostración. Ya podemos poner aquí una palomita de que hemos atendido correctamente esta segunda pregunta. Si este material ha sido de utilidad para ti, te invito a que apoyes el crecimiento del canal suscribiéndote, otorgando un tradicional me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Yo soy Fernando Solís y nos vemos pronto para otra explicación de matemáticas sencillas.